Hola, vemos en este vídeo cómo puedes instalar WordPress fácilmente desde tu panel de hosting cPanel. Si eres cliente de Web Empresa, puedes acceder a cPanel a través de tu área de cliente o utilizando en tu navegador la URL de tu dominio /cPanel. Esto te permite acceder a esta pantalla donde tienes una serie de herramientas para poder trabajar en la gestión de tu hosting y de tus sitios web. Concretamente, en el apartado Aplicaciones Web Empresa encontrarás los diferentes instaladores de CMS. En este caso, instalar WordPress. Para instalar WordPress tienes que asegurarte que tienes el dominio que vas a utilizar para la web que vas a instalar ya con los DNS apuntados al hosting contratado, de tal manera que además lo tengas añadido en tu panel de hosting dominios, ya sea como alias o dominio principal, o como dominio de complemento o dominio adicional. También puedes crear subdominios y instalar webs en estos subdominios sin ningún tipo de problema, seleccionándolos luego los subdominios en el instalador. Los subdominios pueden responder al dominio principal o a dominios adicionales que tengas en tu hosting asociados, teniendo en cuenta que las limitaciones las establecerá el plan de hosting que tengas contratado. En el caso de una instalación de WordPress vamos a utilizar la URL del dominio principal, y en este caso esta misma que vemos aquí, pero vamos a instalar la web en una carpeta que no tenemos en el hosting. La carpeta se va a llamar WP498. Esa carpeta actualmente en las instalaciones que tenemos no existe, existe una parecida que es WP40, pero nosotros vamos a crear una instalación nueva en WP498. Sabiendo que la carpeta no existe, vamos a proceder a arrancar el instalador de WordPress, que nos presenta esta pantalla. Nos muestra la portada de la web que quedaría instalada, donde vemos que hace referencia al último tema disponible de WordPress oficial, y nos va a instalar la última versión estable del momento. Hay una serie de campos que hay que complementar. En el artículo que acompaña este vídeo puedes ver con más detalle de la información que permite cada campo, pero es bastante intuitiva la instalación y no hace falta tener mucho conocimiento para deducir qué información va en cada campo. Concretamente, el nombre del sitio, puedes poner el nombre de la web que vas a instalar. El dominio, hemos dicho que vamos a trabajar con el dominio principal, aunque vamos a instalar la web en una carpeta nueva. Ruta, en este caso, como vamos a instalarlo en una carpeta que va a colgar del dominio principal o de la instalación principal, para que nos entendamos mejor, sí vamos a establecer un nombre de carpeta, que sería la ruta. El nombre de carpeta no debe de llevar barras ni comenzar por HTTP, o sea, no es una ruta absoluta ni una URL absoluta. Simplemente de colocar el nombre de la carpeta, en este caso WP498, tal cual. Si fuese un subdominio o un dominio adicional, como ya apuntan a una carpeta específica, no haría falta añadir ningún tipo de información en el campo ruta, se dejaría vacío. El correo del administrador es donde vas a recibir las notificaciones de actualizaciones, de notificaciones de plugins, formularios, por ejemplo, de Contact Form 7, etc. Entonces te conviene poner un correo electrónico que consultes habitualmente para que sepas que ahí podrás recibir los correos electrónicos. El usuario. El instalador te sugiere un usuario que normalmente suele ser el username o usuario del panel de hosting cPanel. Tú puedes modificarlo y poner otro usuario. Intenta no poner usuarios muy conocidos como admin, porque ya sabemos que aunque hoy en día este tipo de vulnerabilidades están superadas, no está de más no facilitar esta información a usuarios malintencionados, porque ya tendrían la mitad de la información para acceder al sitio web. La contraseña. Podemos dejar que el sistema genere una contraseña aleatoria o desmarcar la casilla y seleccionar nosotros, escribir nosotros una contraseña alfanumérica para que sea la que nosotros utilicemos. Es conveniente que la contraseña sea entre 8 y 20 caracteres, 13 y 15 caracteres está bien, y que sean alfanuméricos, letras y números, y a ser posible mayúsculas y minúsculas. En este caso vamos a dejar que sea el instalador el que genere una contraseña. Si suponemos que, por ejemplo, en la carpeta WP498 ya hemos hecho pruebas de instalación, hemos instalado, borrado y ahora ya vamos a hacer la instalación definitiva, es posible que queden restos de archivos, aunque no debería si se ha desinstalado anteriormente de forma correcta. Si no estás convencido de si la carpeta existe, algo que puedes comprobar fácilmente desde tu administrador de archivos del panel de hosting, si no existe la carpeta no va a hacer falta marcar la casilla sobre escribir, porque no existe la carpeta y no habrá archivos dentro. Si la carpeta existiese y entras
dentro de la carpeta y no hay archivos, tampoco hace falta. Esto es una medida simplemente para si cuando vas a instalarlo sin marcar esta casilla y te da un aviso de que hay archivos en la instalación de destino, sepas que en esa carpeta, la carpeta existe y en esa carpeta es posible que haya archivos. Tendrás que consultar qué archivos son, no vaya a ser que por error estés intentando sobreescribir una instalación de WordPress que sí esté operativa, es decir, que esté en producción, y eso podría dejarte sin la web. En este caso, como no hay nada y ni siquiera la carpeta existe, no voy a marcar la casilla sobreescribir. Hacemos clic en el botón Instalar WordPress y en unos 10 segundos aproximadamente debería de completarse el proceso. Ya se ha completado el proceso, nos muestra un resumen en pantalla y datos importantes: la URL de acceso al dashboard de WordPress, es decir, al panel de administración de WordPress, el usuario con el que nos vamos a loguear y la contraseña que nos ha generado. Para ver la contraseña, hacemos clic en ver contraseña y la podemos copiar. Hacemos clic en la URL del dashboard, nos abrirá en una pestaña nueva la instalación y en este caso el formulario de acceso. Ponemos el usuario, ponemos la contraseña y nos logueamos en el dashboard de WordPress. Ya estamos dentro del dashboard. A partir de aquí tocaría empezar a revisar si vamos a cambiar el tema, si vamos a instalar un tema que hayamos comprado o descargado de un sitio de confianza de WordPress.org o cualquier otro sitio donde se liberen temas gratuitos confiables para WordPress, y podríamos empezar a construir la web desde ese mismo momento. Podríamos cerrar el resumen y las aplicaciones que vayamos instalando las encontramos en Aplicaciones Web Empresa, en Inicio. Podemos ver aquí en Aplicaciones instaladas los accesos a las distintas aplicaciones, es decir, en este caso los resúmenes. La que acabamos de instalar es esta última de aquí arriba y hacemos clic en Opciones y vemos el resumen de la información que nos ha generado. Datos útiles, por ejemplo, el nombre de la base de datos, que nos puede ser útil por si en algún momento dado necesitamos restaurar una copia de seguridad, pues ya sabemos cómo se llama la base de datos sin tener que ir a consultarlo al archivo wp-config.php. Otra herramienta útil dentro de las aplicaciones instaladas de WordPress sería cambiar contraseña. Supongamos que le hemos dejado la contraseña a un desarrollador de temas o de plantillas porque nos ha instalado una plantilla o ha arreglado un fallo que había en un plugin. Bueno, pues una vez que ya ha realizado la tarea, lo único que nos quedaría por hacer sería venir aquí, cambiar la contraseña, poner una contraseña nueva, segura, y de esa manera evitaríamos que esta persona continúe teniendo acceso al dashboard de WordPress. Sencillo, rápido y un procedimiento eficaz para poder instalar fácilmente WordPress utilizando las aplicaciones Web Empresa en tu cPanel como cliente de Web Empresa. Yo espero que este vídeo te sea de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos.